Apreciados estudiantes, este es un video corto acerca de las condiciones en el curso de pensamiento computacional. Vamos a ver cómo se reflejan las condiciones en diagramas de flujo, cómo se reflejan en diagramas de Nash-Schneiderman y luego vamos a ver la instrucción if en Java. Después veremos cómo se hacen instrucciones if anidadas y veremos después los instructores, los operadores booleanos AND, OR y NOT. Y para terminar, veremos la estructura if, else if y qué tipo de problemas nos permiten resolver. Entonces, el concepto de decisiones es que tomamos una decisión de ejecutar un código u otro con base en una condición. Una condición puede ser, por ejemplo, comparar una variable con una constante. Entonces diríamos, por ejemplo, eh, aquí tenemos una persona, supongamos que tenemos, vamos a suponer, listo. Tenemos una persona acá y entonces queremos saber la edad de esa persona. Y si esa persona tiene 18 años o más, diremos que es mayor de edad. El programa dirá, esta persona es mayor de edad. Y de lo contrario, o sea, si tiene 17 o menos, diremos que es menor de edad. Y como estas podemos tomar infinidad de decisiones. Podemos ver cuántos registros hay en un archivo, si ya llegó un mensaje que estamos esperando por un programa de comunicaciones o no, si el usuario está presionando una tecla o no, en fin, cantidades de decisiones. Entonces, eh, ¿cómo representamos esto en diagramas de flujo y cómo lo representamos diagramas de Nash-Schneiderman? Entonces, en diagramas de flujo ponemos dentro de un rombo la condición. Por ejemplo, si la edad es mayor o igual que 18 y esta condición tendrá dos salidas. Una si la condición es verdadera y otra si la condición es falsa. Entonces, si la condición es verdadera, entonces imprimiremos que la persona es mayor de edad. Y de lo contrario, imprimiremos que la persona es menor de edad. En ambos casos, luego de ejecutar esto que llamamos la parte then, o sea, la parte verdadera del ciclo, esto lo llamamos then, del ciclo no, de la decisión, a esta parte de acá. Y a esta parte de acá, lo que se ejecuta en caso de que la condición sea falso, lo llamamos la parte else. Bueno, esto es un comentario, entonces simplemente lo voy a borrar. Parte then o parte else. Bueno, y de una u otra forma, pues, em, luego que ejecutemos bien sea la parte then o la parte else, pues continuamos la ejecución del programa acá. ¿Cómo se representa esto en diagramas de Nash-Schneiderman? Sería de esta forma. Recordemos que en diagramas de Nash-Schneiderman todo sigue como esta forma de bloques. Entonces, aquí diríamos en esta parte inferior de un rombo, preguntaríamos si la edad es mayor o igual que 18 y bien sea este lado o el otro, no hay ningún problema. Supongamos que aquí es la parte verdadera, aquí es la parte falso. Entonces, por la parte verdadera, imprimiríamos que es, si la edad es mayor de 18, imprimiríamos que es mayor de edad. Y de lo contrario, por false, imprimiremos que es menor de edad. Y aquí continuarían entonces las siguientes instrucciones que ejecutaríamos a continuación. Entonces, de nuevo, esto es diagrama de flujo y este es diagrama de Nash-Schneider. Muy bien, ¿cómo se ve esto cómo se ve esto en el lenguaje Java? Pues vamos a pasar a la siguiente instrucción.
Está salvado, pero quedó, hay un bug, entonces me tengo que salirme. Vamos a ver si lo vuelvo a abrir, qué ocurre. Sí, sigue estando esto. Bueno, aquí desapareció. Vamos a continuar con la presentación. Aquí entonces la instrucción if en Java. Para hacer la demostración del if, vamos entonces a abrir BlueJ y vamos a abrir un nuevo proyecto. Ese nuevo proyecto vamos a ponerlo en la semana 2 y vamos a llamarlo ejemplo de decisiones. Como siempre vamos a crear una nueva clase. Vamos a llamarla semana 02 y vamos a borrar estos métodos de acá que no los vamos a estar utilizando. Y vamos a llamar un método primera decisión. Primera decisión. Aquí vamos a recibir un parámetro que es la edad. Esa edad vamos a recibirla como un entero. Y este método pues no va a retornar nada porque vamos a imprimir si se trata de un mayor de edad o un menor de edad. Y vamos a declarar el método static como lo estamos haciendo por el momento para que no tengamos que hacer instancias de, de las clases. Entonces aquí preguntaremos if, y esta es la estructura de una instrucción if. Entonces aquí en la condición que vamos a poner la ponemos entre los paréntesis del if. Esto que estoy señalando aquí vendría siendo la parte then, o sea, la parte que se ejecuta si la condición es cierta, y esta de acá vendría siendo la parte else, que es la que se ejecuta en caso de que la condición no sea cierta. Pues aquí la condición será simplemente preguntar si edad, que es el parámetro en el cual recibimos la edad de la persona, es mayor o igual que 18. Si es mayor o igual que 18, entonces vamos a imprimir que se trata de un mayor de edad. De lo contrario, imprimiremos que se trata de un menor de edad. Vamos a compilarlo. Vemos que está bien y para ejecutarlo, entonces venimos acá, buscamos el método primera decisión y supongamos que la edad es 15 años, entonces nos imprime que se trata de un menor de edad y por el contrario, si le pasamos una edad de 18, por ejemplo, nos dirá que se trata de un mayor de edad. Bueno, entonces ya hemos visto cómo se hace una instrucción sencilla en Java para hacer una decisión, ¿cierto? Es un if, entre los paréntesis que abre y cierra se pone la condición y con llave que abre y llave que cierra se marca el comienzo y el fin de la parte then y el comienzo y el fin de la parte else. Aquí vale la pena hacer una anotación y es que si lo que tenemos en la parte then, o sea, en esta parte de acá, es una sola instrucción, como en este caso, podemos retirar estas dos llavecitas, podemos dejarlo de esta manera. Lo mismo para la parte else. Si se trata de una sola instrucción, como en este caso, podemos retirar estas llaves y de esa forma pues el código queda un poco más corto y más elegante. Sin embargo, podemos dejar las llaves y no hace ningún daño. Lo ejecutamos de nuevo, compilamos, vemos que está bien y si lo ejecutamos, veremos que funciona exactamente igual. Bueno.
Esa es entonces la instrucción if en Java. Vamos a hablar ahora de operadores booleanos. Supongamos que me dicen que vamos a tomar una decisión conjunta. Y supongamos que vamos a hacer un programa para decidir si María, si María sale con un amigo o no. Entonces, esta es María. Cambiar el color. Esta es María. Y resulta que a María, eh, supongamos que le gustan los muchachos que sean altos y delgados. Altos y, voy a subrayar este y, porque es muy importante lo que vamos a explicar ahorita, y delgados. ¿Cómo sabemos que es alto? Sabríamos que es alto en caso de que la altura de el muchacho que se está proponiendo como candidato a salir con María, si es alto, si la altura es mayor o igual a 180 centímetros. ¿Y cómo sabemos si es delgado? En caso de que el peso sea menor o igual que 75 kilogramos. Entonces, María va a salir con el muchacho en caso de que la altura sí sea mayor que 180 y que el peso sea menor que 75. En caso de que una de estas dos cosas no se den, pues María no saldrá con el muchacho. Vamos a ver si esto me funciona. Muy bien. Entonces vamos a entrar a Java y vamos a programar esto directamente en Java. Entonces vamos a llamar el método, es decidir salida. Decidir salida. Y en este caso necesitaremos dos parámetros, que será la altura y el peso. La altura en centímetros y el peso en kilogramos. Ambos serán enteros. Este método también va a, bueno, hagamos una cosa, vamos a decir que va a devolver una variable, un valor booleano. Un valor booleano es un valor que solamente será true, o sea, verdadero, o será false, o sea, que será falso. Esto retornará un valor booleano y de nuevo el método va a ser estático. Entonces, haremos la pregunta de la siguiente. Supongamos que no tenemos operadores booleanos. Entonces, para ver si ambas condiciones son ciertas, tendremos que anidar un if dentro de otro. Eh, entonces, lo diríamos de la siguiente forma. Vamos a plantearlo así. Un if dentro de otro. ¿Por qué un if dentro de otro? Porque diremos, si la altura es mayor o igual que 180 centímetros, entonces aquí adentro de este primer if, aquí adentro de este if, procedemos a hacer otro if, que es el que está aquí adentro. Diremos, si ya sabemos que es, si llegamos a este punto es porque sabemos que la altura es mayor de 180 centímetros. Pues adicionalmente preguntaremos si el peso es menor o igual que 75 kilogramos. Si llegamos a este punto donde está el cursor, este cursor rojito, sabemos que es porque la altura sí es mayor que 180 y el peso sí es menor que 75. Y en ese caso, entonces retornamos true para decir que em, María sí saldrá con esta persona. Solamente en ese caso retornaremos true. En cualquier otro caso, retornaremos false. Entonces, supongamos que la altura sí es, que la altura no es menor que 100. Bueno, vamos a probar esto. Vamos a probar esto. Lo compilamos, cerremos aquí y vamos a probar este método. Entonces, decidir salida. Supongamos primero que eso se trata de un muchacho alto,
de 185 centímetros y de 65 kilogramos. En este caso nos retorna true, o sea que María sí saldría con este muchacho. Supongamos que se trata de un muchacho que sí es alto, 185 centímetros, pero que es gordito, de 100 kilogramos de peso. En este caso, false, queriendo decir que María no sale con este muchacho. Ensayemos con el siguiente caso, que sería un muchacho que no es alto, mide apenas unos 50 centímetros, y si es delgadito, mide, pesa 65, en este caso tampoco sale, y mucho menos saldrá con el muchacho en caso eh, de que ni sea alto ni sea delgado, ¿cierto? También serían false. Bueno. Entonces, una forma más sencilla de representar esto mismo, de decidir la salida, vamos a trabajarlo con operadores booleanos. Ustedes en lógica han visto los operadores, los siguientes operadores booleanos. Ustedes en lógica han estado trabajando con el operador booleano AND. Estos, tenemos este color. Entonces, ustedes han estado trabajando con el operador booleano AND, que el AND solamente es cierto. Vemos que esto es P, esto es Q. Ustedes saben que si esto es verdadero, 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 falso, falso, verdadero y falso, falso, solamente será true en el caso de que ambos sean verdaderos. En todos los demás casos es falso. También he estado trabajando con el operador booleano OR, que ustedes saben que el OR solamente es falso en el caso de que ambos sean falsos. En todos los casos, otros casos es verdadero. Y también han estado trabajando con el operador negación. Entonces, si P es verdadero, entonces no P será falso. Y si P es falso, no P será verdadero. Entonces, vamos a ver cómo se dice esto en, en Java. ¿Cómo trabajamos eso en Java? Pues resulta que en Java los operadores eh, para AND se dice un doble ampersand. Para el OR se dice este doble palote, que generalmente está a la izquierda, el número uno. Y la negación en Java es el signo de admiración. Entonces vamos a repetir este, este método. Entonces haremos de nuevo otro método que va a llamar a decidir salida. Vamos a llamarlo decidir salida 2. También recibiremos la altura y el peso, que ambos serán enteros. También será un método que nos va a retornar un booleano, también será estático, pero vamos a ver que la forma de escritura es un poco más sencilla, porque en vez de poner un if anidado dentro de otro, tendremos una sola condición. Y en esa condición vamos a utilizar el operador booleano AND, que se dice así. Pues aquí a la izquierda tenemos que poner una expresión booleana que nos retorne un valor booleano de true or false. Y aquí tendremos que poner otra expresión booleana que también nos retorne un valor de true or false. Entonces, aquí podremos poner, por ejemplo, si la altura es mayor o igual que 180 y si el peso es menor o igual que 75. En caso de que esto sea cierto, y esto, como está unido, estas dos condiciones, como están unidas con un AND, será cierto solamente en el caso de que esto sea cierto y que esto sea cierto. O sea, que se trate de un muchacho alto y delgado. Entonces, en ese caso, imprimiremos, eh, perdón, no imprimiremos, sino que retornaremos true para significar que María sí sale con ese muchacho. De lo contrario, retornaremos false. Vamos a probar, vamos a compilar, vemos que está bien
y vamos a probar decidir salida 2. Aquí está decidir salida 2. Probémoslo en el caso de que ambos sean ciertos. 185 y 65 de peso nos retorna true. Probémoslo en el caso de que solamente uno de los dos sea verdadero, por ejemplo, que sea alto, pero que sea un poquito subido de peso. Este caso es false. Y vamos a probarlo en el caso de que ambos sean negativos. O sea, que no sea alto y no sea delgado. Obviamente el resultado va a ser false. Entonces, fíjense que hay dos formas de implementar exactamente lo mismo. Uno es con un if anidado, o sea, este if está anidado, o sea, metido dentro de este otro. Y la otra forma es utilizando un operador booleano. A mí me parece personalmente que esta forma es un poco más legible, con un or. Bueno, entonces vamos a hacer un ejemplo, perdón, con un and. Vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a suponer que mm, vamos a decidir si Pedro va a ponerse un saco. Pedro va a ponerse un saco en dos circunstancias. Vamos a hacer el diagrama acá. Entonces, vamos a dibujar aquí a Pedro. Y Pedro va a decidir si se pone un saco o no. Este es el saco que se va a poner Pedro. Pero Pedro dice que se va a poner un saco si está lloviendo o si está haciendo frío. Si está lloviendo y haciendo frío, pues obviamente Pedro se pondrá el saco, pero si una de las dos es cierta solamente, o sea, si está lloviendo, aunque no esté haciendo frío, pues Pedro se pondrá el saco para cuidarse de la lluvia, o si está haciendo frío, aunque no esté lloviendo, Pedro también se pondrá el saco para cuidarse del frío. O sea que la tabla de verdad sería lloviendo, frío, los unimos mediante un or, verdadero, verdadero, pues será verdadero, lloviendo y no haciendo frío, si nos ponemos el saco, haciendo frío y no lloviendo, si nos ponemos el saco y solamente no nos pondremos el saco en caso de que ambos sean falsos. ¿Cómo decimos esto? ¿Cómo decimos esto en Java? Entonces vamos a hacer el método que se llama decidir saco. Y vamos a recibir dos variables booleanas. La primera va a ser si está haciendo frío, frío, o si está lloviendo. Ambas variables serán de tipo boolean. Boolean quiere decir que es una variable booleana. Recordemos que entonces solamente tiene dos valores, verdadero o falso. Este método supongamos que va a imprimir, por lo tanto decimos que es void porque no va a retornar nada y vamos a declararlo también static. Entonces vamos a usar también el operador relacional, solo que en este caso en vez de un AND utilizaremos un OR. Lo diremos así. Si necesitamos un else, escribámoslo de una vez. Les diremos sí, frío. Entonces fíjense que no tenemos que poner nada más porque recordemos que lo que va a la izquierda y a la derecha de un operador relacional como el AND y el OR es una expresión booleana, o sea, algo que evalúa a true or false. Esto es una expresión booleana que evalúa true or false, pero esto es una variable booleana que ya tiene un valor de true or false, no que lo podemos utilizar directamente así. Entonces decimos, si está haciendo frío o está lloviendo, entonces ahí sí imprimiremos si me pongo el saco. De lo contrario, system out println no me pongo el saco. Vamos a compilarlo. Vemos que esto funciona. Vemos que funciona y para probarlo, venimos acá y llamamos a decir saco. Vamos que si está haciendo frío, pues aquí ponemos true, que si está lloviendo, aquí ponemos true,
Y obviamente si está haciendo frío y llovemos, nos ponemos el caco, dice ahí. Vamos a corregir esto, el saco. Y solamente pongamos que sí está haciendo frío, pero no está lloviendo. Entonces pasaríamos un true en la primera variable, un false en la segunda, y el resultado sería que sí nos ponemos el saco. Y solamente en caso de que ambos sean falsos, false y false, en ese caso no nos ponemos el saco. Entonces, recapitulando, acabamos de ver cómo utilizar el operador booleano OR. Nos faltaría solamente ver un ejemplo de, de la negación. Y para eso vamos a hacer lo siguiente. Supongamos que, vamos a ver el dibujito aquí, que Pedro y María están discutiendo. Entonces, aquí está María y aquí está Pedro. Ah, y me borro María. Aquí está María y aquí está Pedro. Entonces, se están llevando la contraria. Entonces, si María dice sí, entonces Pedro dice no. Y si María dice no, entonces Pedro dice que sí. O sea, cada uno está negando lo que dice el otro. Vamos a ver cómo haríamos esto en Java. Vamos a hacer un método que se va a llamar negar. Ese negar va a decir una variable que se va a llamar opinión. Va a ser de tipo string. Y nos va a decir eh, si María está diciendo que sí o si María está diciendo que no. Esto va a ser de tipo void porque vamos a imprimir el resultado. También va a ser un método static. Entonces vamos a decir if. Aquí vamos a ver una cosa interesante y es que vamos a ver cómo se hacen comparaciones entre strings. Entonces, supongamos que ese string opinión, vamos a preguntar con una función del tipo string que se llama equals. Entonces, si nos dicen que Pedro está diciendo que sí, entonces María, porque vale la contraria, va a decir que no. Y de lo contrario, en todos los otros casos, entonces María va a decir que sí. Entonces recordemos que equals lo que hace es que nos permite probar si este, esta variable tipo string que se llama opinión contiene el string sí. En caso de que sí contenga sí, entonces esta expresión booleana será cierta y de lo contrario será falsa. Fíjense que esto es muy importante. Alguien podría haber dicho, no, lo voy a comparar de otra forma. Yo diría, como se hace con los números, preguntando si opinión es igual a sí. Pero así no debemos comparar los strings. Los strings, de nuevo, debemos comparar con la función equals. Bueno, lo compilamos, vemos que está bien, vamos a probarlo. Y entonces negar, si le pasamos el string sí, diciendo que Pedro está diciendo que sí, pues María va a decir que no. Y si le pasamos el string no, perdón, no es este, sino este. Si le pasamos el string no, fijemos que los strings los tenemos que pasar entre dobles comillas. Entonces María va a decir que sí. Y esto se trata de una negación. Em, entonces, como estamos tratando de usar el, el la negación, entonces vamos a poner aquí la negación. Vamos a decir
Si no se trata de un, si nos dicen cualquier cosa que no sea no, nos estamos preguntando si es igual a no y lo estamos negando con esto de acá, o sea, estamos preguntando si es diferente de no, entonces María dirá que no. Y de lo contrario dirá que sí. Vamos a probarlo. Esto creo que funciona exactamente igual a lo anterior, solo que fíjense que cambiamos lo que había aquí adentro, ¿cierto? Para negar la lógica. Y vamos a probarlo. Decimos, si le pasamos un sí, María dirá que no. Y si le pasamos un no, María dirá que sí. Bueno, entonces fíjense que acabamos de ver cómo utilizar en Java, por un lado, if anidados, como este que tenemos acá, es un if que está dentro de otro. Por otro lado, acabamos de ver cómo utilizar el operador booleano AND, acabamos de ver cómo utilizar el operador booleano OR y cómo utilizar el operador booleano, eh, este signo de admiración que es negar. Lo único que nos falta entonces es la estructura else if. Else if se refiere a lo siguiente. Supongamos que nos dicen que vamos a hacer, vamos a categorizar las alturas de las personas o las edades de las personas. Vamos a trabajar con edades. Entonces nos dicen lo siguiente. Vamos a trabajar, supongamos que nos van a pasar la edad de Pedro. Aquí está Pedro. Entonces nos dicen, si la edad de Pedro es menor o igual que 10 años, diremos que se trata de un niño. Si la edad de Pedro está entre 11, la edad está entre 11 y 20, diremos que es un adolescente. Y si está entre 21, bueno, por encima de 21, diremos que se trata, bueno, de 21 hasta 60, un adulto. Y se trata de que la edad es mayor de 61, diremos que es un viejito. Niño, adolescente, adulto y viejito. Entonces, habría varias formas de hacerlo. Una forma sería poniendo ifs anidados. Nos preguntaríamos, bueno, creo que lo podemos hacer en Java de una vez. Static, vamos a decir, categorizar por edades y vamos a recibir un parámetro de nuevo que es la edad. Y esa edad será de tipo entero. Este método no va a retornar nada porque vamos a imprimir y de nuevo será un método estático. Entonces, otra forma sería la siguiente. Ponemos un if para ver si es niño. De lo contrario, aquí pondríamos un if para ver si es adolescente. De lo contrario, un if para ver si es adulto. Y de lo contrario, ya sabríamos que se trata de un viejito. Entonces, si la edad es menor o igual que 10, diremos que se trata de un niño. De lo contrario, si la edad está entre 11, entonces lo preguntamos de la siguiente forma. Si 11 es menor o igual a edad y la edad es menor o igual
que 20 se trata de un adolescente. Si no es un niño, si vino por acá, si no es adolescente, preguntaremos si la edad está entre 21 y la edad está entre 21 y menor o igual que 60. Entonces diremos que se trata de un adulto. De lo contrario, diremos que se trata de un viejito. Entonces fíjense que lo hicimos con if anidados. Vamos a probarlo. Lo compilamos. Vamos a probarlo por aquí. Y vamos a invocar el método que se llama categorizar edades. Si damos, por ejemplo, 40, nos dirá que se trata de un adulto, mientras que si damos la edad de 70, nos dirá que se trata de un viejito. Muy bien, esta es una forma de escribirlo. Lo que pasa es que si tenemos muchas categorías, si tenemos 20 categorías, por ejemplo, tendríamos que hacer 19 if anidados uno dentro del otro. Y esto se vuelve un poco complejo porque si se nos olvida cerrar una llave, por ejemplo, voy a quitar esta llave de acá y trato de compilar, me dirá que en alguna parte hay un error. Bueno, entonces arreglémoslo, lo cerramos por aquí. Y vamos a escribirlo de una forma distinta utilizando la estructura else if. Vamos a hacer un método que se va a llamar categorizar edades 2. Escribiremos de nuevo la edad, que será tipo entero. Este método no va a retornar nada porque va a imprimir, no será un método estático. Y vamos a escribirlo en una sola columna, no como if anidados, utilizando la estructura else if. Vamos a ver. Les decimos, si la edad es menor o igual que 10, pues imprimimos lo que decíamos acá. Si se trata de un niño, lo vamos a copiar aquí. Y aquí vamos a hacer un else if. Else if. Else if. Aquí preguntamos si la edad es está entre 11. Bueno, preguntémoslo una vez así. Si la edad está eh, menor o igual que 20. Si entramos acá es porque esto fue falso. Entonces ya sabemos que no es menor que 10, sabríamos que es mayor o igual que 11. Te sobraría poner esta parte de acá. Digamos, si la edad es menor que 20, pues imprimimos que se trata de un adolescente. De lo contrario, otro else if, si la edad es menor de 60, imprimimos que se trata de un adulto. Y finalmente, el último else, no necesitamos ponerle ninguna condición porque si no entra por acá, si no se sale ni por esta, ni por esta, ni por esta, sabremos que es mayor o igual que 61 y por lo tanto imprimiremos que se trata de un viejito. Vamos a compilarlo, vamos a probarlo de nuevo. Invocamos el método categorizar edades 2. Le damos la edad de 40, nos dirá que se trata de un adulto. Si le decimos la edad de 70, nos dirá que se trata de un viejito. Pero entonces, fijémonos en el código que esta forma de escribirlo, utilizando el else if, se vuelve mucho más legible, mucho más legible. em,
particularmente si tenemos un número alto de categorías. Si tuviéramos 20 categorías, como decíamos ahorita, aquí necesitaríamos anidar 19 ifs dentro del otro, mientras que aquí simplemente escribimos el if 19 veces uno debajo del otro. Bueno, recapitulando, fíjense que vimos entonces los diagramas de flujo y diagramas de Nash-Schneiderman para expresar condiciones. Vimos cómo se escribe la instrucción if en Java. Hay una parte then que se ejecuta si la condición es cierta, una parte else que se ejecuta si la condición es falsa. El if no tiene necesariamente que tener una parte else. Vimos cómo hacer if anidados, vimos cómo utilizar los operadores booleanos AND, OR y NOT, que en Java se escriben doble ampersand, doble palote, signo de admiración, y vimos la estructura if, else, if, que nos permite escribir de una forma más legible en el caso de que tengamos como una categoría de distintas condiciones. Espero que les sea de mucha utilidad y verán que les pondré un taller para practicar todo esto.